Durante esta larga lucha para poner fin al SIDA como un problema de salud pública, ha quedado evidenciado que la promoción y garantía de los derechos humanos es esencial para una respuesta eficaz a la epidemia. En 2021 se fijaron ambiciosos objetivos globales de reforma legislativa para derogar las leyes penales que debilitan la respuesta al VIH y dejan atrás a los grupos de población clave. Al reconocer que la despenalización es un elemento esencial en esta respuesta, los países se comprometieron a que, para el 2025, menos del 10% de ellos tuvieron marcos legales y normativos de penalización que afectarán la respuesta al VIH. Sin embargo, y a pesar de que se han producido algunas reformas esperanzadoras, el mundo está lejos de alcanzar este objetivo. De hecho, según ONU-SIDA, hoy en día existen 134 países que penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH. 20 que penalizan o persiguen a las personas transgénero. 153 que penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual. Y 67 que actualmente penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH y 53 exigen la realización de pruebas del VIH para, por ejemplo, obtener certificados de matrimonio o para ejercer determinadas profesiones. Por su parte, 106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el consentimiento paterno. La penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales, impide a las personas el derecho de disfrutar de una vida sana y plena, y retrasa los esfuerzos para poner fin al SIDA. En ese contexto, el ejercicio pleno de los derechos humanos es fundamental. Este es el tema del diálogo Soy Clave de hoy, los derechos humanos en el contexto del VIH. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Las leyes punitivas han demostrado bloquear el acceso a los servicios para el VIH, así como incrementar el riesgo de infectarse por el virus. Las legislaciones perjudiciales incluyen la criminalización de las personas trans, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual, la tenencia y uso de drogas y la exposición, ocultación y transmisión del VIH. Los países que criminalizan a grupos de población clave experimentaron un menor progreso en los objetivos relacionados con las pruebas y tratamientos del VIH en los últimos 5 años, por ejemplo. Le damos la bienvenida a Leticia Bonifaz Alfonso, mexicana integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas. Durante el periodo 2021-2024, se ha desempeñado como catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM, México, por más de 30 años. Leticia, de verdad es un honor tenerte en este programa. Cuéntanos, ¿por qué eres clave? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que como experta independiente del Comité CEDAW, tenemos que revisar en los informes periódicos que presentan los distintos países de la región cómo van los avances en general en temas de salud sexual y reproductiva. Y en ese sentido, el VIH siempre está presente como uno de los temas más delicados. Y también desde la CEDAW tenemos la oportunidad de estar siempre viendo las cosas transversalmente. Es decir, cómo se presenta en las mujeres trabajadoras sexuales, en las mujeres trans, en las mujeres indígenas, en las mujeres migrantes, cómo este problema está en toda nuestra región, presentándose de maneras muy diferentes, con experiencias muy variadas, y yo creo que lo más importante es ver dónde hay mejores resultados. Muy bien, gracias, Leticia. Bueno, las evidencias demuestran que las leyes punitivas perjudican el acceso a los servicios de VIH e incrementan el riesgo de infectarse por el virus. Las comunidades abogan por el cambio, o las comunidades que abogan por este cambio están ayudando a generar un movimiento por la despenalización. Frente a este panorama y desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras
que deben ser abordadas en la región si se desea dar una respuesta al VIH, por ejemplo, con un enfoque en derechos humanos? Bueno, lo más importante es la prevención, por supuesto, y que toda la información en temas de derechos sexuales y reproductivos esté dada en todas las clínicas, en los hospitales, pero también en las escuelas, que la información siempre esté disponible para todos los sectores. Por el otro lado, ya se vio que penalizar no te lleva y no te da ningún resultado. Hay que ver en la región dónde están los países que han podido avanzar mejor y ir tratando de ver que por allí vayamos enfrentando las soluciones. Yo creo que el punitivismo no funciona casi para nada y el seguir penalizando lo que provoca es que más personas escondan la enfermedad y los contagios continúen, y lo más desafortunado es que haya pues todavía más pérdidas de vidas humanas. Sí, es verdad. Hay muchos proyectos de ley que, por ejemplo, quieren penalizar el simple hecho de tener una serología positiva para el VIH. Y sabemos por evidencia que en estos casos las mujeres, por ejemplo, son unas de las primeras víctimas porque son las que más frecuentan los servicios de salud, son las que llegan primero con este diagnóstico. Entonces, este cambio de verdad que es algo muy urgente y necesario en nuestra región. Leticia, nosotros tenemos un cuadro aquí en Diálogo Soy Clave que se llama Mitos y Verdades, y siempre nos gusta responder a estas preguntas porque creemos que ninguna pregunta sobre el VIH debe quedar sin respuesta, y especialmente cuando se trata de noticias falsas o de mitos que ya no hacen parte, que la ciencia ya comprobó que no deben hacer parte de nuestro conocimiento. Entonces, una pregunta que encontramos en redes sociales y me gustaría compartir contigo es: ¿una persona debe ser penalizada si se comprueba que tenía VIH y no había compartido su diagnóstico con sus parejas sexuales? Yo creo que no, yo creo que la penalización no nos resuelve el problema. Yo creo que la tarea es concientizar, ver la relevancia de que si alguien tiene ya el resultado, que sepa cómo lo tiene que comunicar y cómo hay una responsabilidad individual, pero también social, que no solo se trata ya de su salud, sino del posible contagio a muchas más personas. Aquí yo creo que es reforzar a través de la concienciación cómo cada persona debe ser responsable de sí mismo y responsable de los demás. Sí, muchas gracias, Leticia, por contribuir con nosotros a derribar estas barreras y estos mitos. Bueno, el enfoque de género, como lo hemos hablado de manera transversal en varios de nuestros capítulos de Diálogo Soy Clave, debe ser una prioridad dentro de la estrategia propuesta para dar respuesta al VIH. Por eso, conociendo nuestro contexto social y cultural en América Latina, me gustaría preguntarte también cómo el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su diversidad, puede ser un aporte fundamental para este objetivo de reducir la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al VIH y a la pandemia de violencia de género, que es también una pandemia verdadera en nuestra región. Yo creo que hay que tener la claridad de que los derechos son interdependientes y que no solo se trata del derecho a la salud, sino también el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia. Y este es el gran pendiente en América Latina. La violencia doméstica, la violencia que también se da en los espacios públicos, en los trabajos, hasta en los parques, jardines, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que diría es que no pensemos que toda la carga está en el sistema de salud, también en el sistema de educación y en todas las tareas de prevención y de información que se tienen que estar dando por parte de cada uno de los estados, y también con importante colaboración de la sociedad civil en todos los ámbitos. Sí, es verdad, estas respuestas tienen que ser transversal, ¿no? De manera transversal por varias áreas que conjuntamente nos ayudarán a llegar a este camino de eliminación de la violencia de género, de eliminación del VIH o de la vulnerabilidad de mujeres y niñas al VIH. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, si miramos el contexto regional en materia de protección de los derechos humanos en el ámbito del VIH, todavía tenemos muchas barreras a superar en términos de despenalización.
¿Por qué parece ser tan difícil hablar de derechos humanos en los días actuales, especialmente en este contexto de polarización de visiones y opiniones? ¿Y cómo crees que lograremos salir de esto? O sea, y de verdad hablar de derechos humanos de esta manera transversal y parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que el tema de penalizar a veces tiene que ver con que se piensa que es una solución rápida. Quiero la solución a un problema y entonces reformo un código penal, establezco una pena y aparentemente ya resolví el problema, cuando tenemos en la región altísimos márgenes de impunidad. No se castigan la mayoría de los delitos y entonces solo queda como un referente de que hay algo en la norma sin aplicación alguna. Entonces no tiene ningún sentido. Por el otro lado, sí se vuelve como una competencia de buenos y malos, y como si el ejercicio pleno de los derechos humanos afectara a otros, cuando en realidad el pleno ejercicio de los derechos humanos para hombres, para mujeres, para niñas, para adolescentes, para personas mayores, para personas migrantes, para todos en general, todos los derechos son para todas las personas y así deberían garantizarse, pero muchas veces se piensa que los derechos de uno llevan las limitaciones a los derechos de otro y ahí vienen las principales objeciones. Sí, muy interesante este punto. Y quisiera para encerrar nuestra conversación, hacer una última pregunta. ¿Cómo aporta el trabajo de los liderazgos y las comunidades a la promoción y garantía de los derechos humanos de las personas que viven y conviven con VIH en sus territorios? Yo creo que esto se puede ver en distintos planos. En el plano internacional se diseñan como modelos que sirven de paraguas de protección. A nivel de los países esto se va aterrizando, pero la verdadera labor efectivamente es en territorio, es a ras de suelo, es directamente con el trabajo cotidiano en todos los ámbitos con una plena responsabilidad del Estado. Insisto en que la sociedad civil también lleva su parte, de hecho ha llevado la parte más importante hasta ahora y sobre todo derribar mitos, acabar con estos estereotipos, con estas cuestiones negativas de concepción que llevan a la discriminación sería clave en este trabajo, que tiene que ser conjunto, coordinado, ordenado, sistemático, constante. Sí, muchísimas gracias, Leticia, por hacer posible esta conversación en torno de los derechos humanos y obviamente su papel fundamental en la respuesta al VIH-Sida y tantos otros temas que necesitamos abordar en nuestra región. Cuídate mucho, nos vemos pronto en otra oportunidad. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes y felicidades por el proyecto. Y nuestro segundo invitado del día es Luis Salazar Muñoz, costarricense, abogado en Derechos Humanos y Derecho Público, fundador del Museo de la Identidad y el Orgullo y de la Alianza para Educación Inclusiva en Costa Rica. Fue asesor legal de la Presidencia de la República de su país, espacio en el cual participó en el equipo jurídico que elaboró la solicitud de opinión consultiva número 2417 sobre derechos de la población LGBTQ y más. Y entre 2018 y 2020 se desempeñó como el primer comisionado de la Presidencia de la República para asuntos de la población LGBTIQ+. Luis, es un honor que nos acompañes aquí hoy en Diálogo Soy Clave. Cuéntanos por qué eres clave. Bienvenido. Gracias. Y creo que es un espacio importantísimo para poder tocar estos temas que siguen siendo muy relevantes en la región. Em, Creo que soy clave, puedo decir, porque he participado muy de cerca con organizaciones de sociedad civil que han trabajado estos temas acá en Costa Rica y que han dado un valor agregado a esta lucha de tantas décadas acá, en donde también el Estado ha sido muchas veces omiso en sus responsabilidades y gracias a sociedad civil, el impulso que se ha dado desde el activismo, se han podido realizar importantes esfuerzos para atender a la población con VIH en el país. Particularmente puedo mencionar que cuando estuve como comisionado, trabajamos muy de cerca con algunos proyectos vinculados a la respuesta al VIH, particularmente uno con el Fondo Mundial, que ha sido una subvención muy importante para el país y para el área de salud y seguridad social, de forma tal que la población meta, digamos, o las principales poblaciones que han sido afectadas puedan tener una mejor atención
con respecto a el acceso a la salud. Buenísimo, gracias Luis. Interesante saber que Costa Rica ha sido uno de los países de la región que firmó el compromiso con la Alianza Mundial para Eliminación del Estigma y Discriminación relacionado con el VIH. Entonces es interesante y muy importante contar con la presencia y la participación de autoridades políticas y gobiernos en este proceso. De acuerdo con tu experiencia, ¿por qué son las poblaciones clave, las poblaciones más vulnerables en mayor medida? Quienes sufren de una mayor vulneración de sus derechos humanos. Bueno, aquí en Costa Rica, y no es la excepción en la región, esas poblaciones claves se reducen principalmente a tres, que son HSH, hombres que tienen sexo con hombres, eh, población trans, específicamente mujeres trans, y también personas trabajadoras sexuales. En el país puedo mencionar que estas además son poblaciones altamente vulnerables. Por ejemplo, las poblaciones de mujeres trans son las que sufren la mayor cantidad de agresiones, violaciones de sus derechos fundamentales e incluso asesinatos. Costa Rica, reitero, no es la excepción a nivel regional. Tenemos una esperanza de vida muy baja para las mujeres trans, sobre todo, lo cual también puede tener una incidencia directa con la respuesta al VIH y la atención que tienen en el acceso a la salud. Creemos que eso ha sido uno de los principales retos por los cuales la población de mujeres trans ha sido tan afectada, digamos, en su esperanza de vida, porque no solo son estas afectaciones a sus derechos fundamentales, como de integridad física, trabajo, sino también el acceso a la salud. Entonces, esta es una población sumamente crucial, digamos, en esta línea. Y también puedo mencionar que población HCH, particularmente hombres gays, bisexuales, también enfrentan una enorme discriminación en el país. Entonces, cuando uno analiza la respuesta con VIH y observa las violaciones a derechos humanos de manera sistemática que enfrentan, hay un nexo intrínseco, digamos, y un nexo que es básico, es decir, cuando hay violaciones a derechos humanos y estas poblaciones no tienen acceso a una serie de oportunidades de vida, por ejemplo, acceso al trabajo, acceso a la educación, a la salud, obviamente esto va a implicar una mayor vulnerabilidad de estas personas a enfrentar situaciones muchísimo más complejas. Por ejemplo, en la atención del VIH, no es lo mismo una persona que vive bajo condición de pobreza, que no tuvo acceso a la educación y al trabajo, para enfrentar el VIH a una persona que tiene recursos económicos, que ha tenido mejores oportunidades de vida. Por eso esa relación es tan importante, el acceso a los derechos humanos, a esas oportunidades y la atención del VIH. Y eso no puede quedar, digamos, separado. Definitivamente la respuesta tiene que ser una respuesta integral, no solamente vinculada al tema de acceso a la salud meramente. Sí, porque aprendemos también que las interseccionalidades de todos estos problemas estructurales llevan a estas poblaciones a esta vulnerabilidad aumentada, ¿no? No solamente al VIH, pero a tantas otras enfermedades, a la violencia basada en género y tantos otros problemas. Luis, aquí en Diálogo Soy Clave, nosotros tenemos un cuadro para derribar mitos e intentar siempre que posible traer la verdad o los factos sobre temas relacionados con VIH-Sida que encontramos en plataformas digitales. O sea, combatir la desinformación es uno de los pilares de esa estrategia. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Bueno, empecemos con un mito que desde la vulneración de derechos y la estigmatización sigue siendo muy evidente. A las personas LGBTIQ+ se les prohíbe donar sangre en muchos países de nuestra región y el argumento que tienen es que esto se debe a que son más promiscuas y vulnerables a infectarse con el virus. ¿Mito o verdad? Bueno, esto evidentemente es un mito y además un mito basado en un estigma y en una concepción absolutamente discriminatoria. Yo puedo decir que incluso aquí en el país, en Costa Rica, es un mito además muy superado, es decir, aquí no existe un tipo de prohibición de esa categoría y además de, como menciono, además de ser un mito porque no está basado digamos, en data o
o además digamos, en cuestiones objetivas, sino meramente subjetivas, discriminatorias, creo que eso repercute negativamente también en, en el acceso a la salud, además. Es decir, en la medida en que reducimos la cantidad de personas donantes por cuestiones discriminatorias, al final de cuentas es una forma en la cual el sistema de salud también se ve perjudicado. Es decir, en la medida en la que tenemos mayor cantidad de donantes, vamos a tener un mejor acceso a elementos como esto, como la sangre, para pacientes que lo requieran. Y el otro elemento, como menciono, es que muchas veces se utilizan pseudos argumentos científicos, ¿verdad? O de datos para discriminar, ¿verdad? Y esconder la discriminación, lo que llamamos discriminación indirecta. Y evidentemente esta, cuando utilizan ciertos argumentos, como el tema de promiscuidad o de las relaciones sexuales, simplemente lo que se esconde detrás de esto es la discriminación en razón de la identidad, la orientación, la identidad de género, orientación sexual o expresión de género, incluso discriminación por VIH. En muchos países aún se penaliza el VIH de diferentes maneras, el trabajo sexual y también el consumo de drogas, entre otras maneras de promover este tipo de criminalización o penalización. Luis, desde el conocimiento que tienes, ¿cómo termina esto afectando principalmente a poblaciones clave, como las trabajadoras sexuales, hombres gays y otros HSH, mujeres trans, personas que usan drogas y hasta mismo personas con VIH? Bueno, aquí hay un factor trascendental y yo mencionaría que es uno de los elementos que ha utilizado la sociedad y en general el Estado para discriminar. Y esto es el tema de la criminalización, ¿verdad? Hay diversos factores y esto lo ha dicho el experto independiente de Naciones Unidas en temas de discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género. La criminalización, la demonización y además la patologización son tres vías usualmente utilizadas por los estados para discriminar y excluir a las personas. En este caso estamos hablando particularmente de una de esas herramientas que es la criminalización. Esa vía, esa forma de criminalizar a las personas hace que se excluyan aún más de cualquier tipo de oportunidad para poder subsistir, ¿verdad? Es decir, lejos de criminalizar, el Estado debería de garantizar las mejores condiciones posibles, como acceso a la salud, por ejemplo, a personas trabajadoras sexuales, en vez de tenerlas relegadas de ese acceso a oportunidades y derechos. Y yo creo que evidentemente aquí hay un enorme reto por parte de los estados para que esa criminalización, que usualmente ha sido una parte diaria, digamos, de la historia de estas poblaciones, realmente pueda cambiarse la visión y pueda atenderse bajo una perspectiva de derechos humanos y no una perspectiva penal. Digamos, entendemos que el derecho penal es la última ratio, es decir, castigar y criminalizar no es la forma en la cual vamos a mejorar las condiciones de vida de estas personas. Evidentemente, es la forma de terminar de derribar el proyecto de vida de estas personas, y yo creo que el Estado sí está en la obligación de poder atenderlo de una manera distinta, un abordaje garante de derechos, lo cual no está sucediendo actualmente. Sí, Luis, yo hice esa misma pregunta a la doctora Leticia en el bloque anterior. Tengo interés y curiosidad, y creo que las personas que nos acompañan también. ¿Por qué parece ser tan difícil hablar de derechos humanos en los días actuales, especialmente en el contexto de polarización de visiones y opiniones? ¿Y cómo crees que lograremos salir de esto? Yo creo desde mi experiencia que lamentablemente hay algunos grupos antiderechos extremadamente conservadores que han utilizado y han encontrado en el concepto de los derechos humanos un nicho para hacer política y hacer política de manera negativa. Los derechos humanos los han tratado de conceptualizar como un privilegio para algunas poblaciones y casualmente en el caso de Costa Rica no ha sido también la excepción en otros países de América Latina, han intentado ligar el tema de derechos humanos con determinadas poblaciones diciendo que
únicamente se va a privilegiar o a beneficiar a, a X o Y. Y particularmente hablo de población LGBTIQ+, por ejemplo, o mujeres. Esto es un mito, hablando ahora de los mitos, porque efectivamente cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de todas las personas. Y en esto respondo a la siguiente pregunta, porque creo que es fundamental para poder salir de esa discusión, digamos, poco constructiva y más bien que nos afecta como sociedades democráticas, entender que esos derechos humanos le aplican a todas las personas. Y ese es un mensaje fundamental. Eh, y sí, yo considero que ahí los estados tienen la obligación de garantizar esos derechos humanos para todas las poblaciones, sobre todo poblaciones que viven bajo la pobreza extrema. Es muy difícil hablar, y en esto yo quiero ser muy franco, es muy difícil hablar de derechos humanos cuando en nuestros estados, en nuestras naciones latinoamericanas, vivimos una enorme desigualdad. Entonces, cuando tratamos de llevar temas de derechos humanos, es muy fácil para estos grupos antiderechos lograr posicionar una agenda contraria a los derechos humanos diciendo que el Estado atiende o privilegia a ciertos grupos y no atiende temas de pobreza, temas de desigualdad, inequidad, etcétera. Entonces, creo que es fundamental generar un abordaje digamos, interdisciplinario de las poblaciones y un abordaje donde logremos integrar a la mayor cantidad de personas dentro de la nación y no dejar a ninguna población atrás como es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. En la medida en que empecemos a dejar poblaciones atrás, por ejemplo, poblaciones como mencioné en extrema pobreza, poblaciones que viven sin acceso a determinados derechos básicos como acceso a la educación, a la salud, esas son las poblaciones que lamentablemente van muchas veces digamos, a generar algún tipo de animadversión, muchas veces a a estos, digamos, estas ideas o estos discursos de exclusión que tratan de impregnarse, sobre todo en redes sociales, por parte de los grupos antiderechos. Entonces, yo creo que es fundamental siempre que hablemos de derechos humanos, hablar de los derechos humanos de todas las personas. Y gracias, Luis, por compartir con nosotros estas reflexiones tan importantes en un momento en que nuestra sociedad necesita tanto hacer sus reflexiones sobre empatía, sobre cómo ponerse bajo la piel de la otra persona y entender que compartimos, ¿no?, una misma sociedad, un mismo planeta. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestra conversación de hoy, pero antes quiero cerrar con una misma pregunta también que hice a doctora Leticia. ¿Cómo aporta el trabajo de los liderazgos y de las comunidades a la promoción y garantía de los derechos humanos de las personas que viven y conviven con VIH en sus territorios? Bueno, yo creo que aquí hay una labor, número uno, de acompañamiento. Estas poblaciones usualmente tienen o enfrentan situaciones de abandono y de desidia de parte de las instituciones públicas, de las instancias de atención en salud y sobre todo en el caso de Costa Rica ha sido fundamental el trabajo que realizan liderazgos y organizaciones como estas en este sentido porque se le da el acompañamiento a las personas que viven con VIH. Creo que eso es fundamental. Esas redes de apoyo son necesarias. eh, no es lo mismo una persona con VIH que tenga redes y conexiones con otras personas que le den ese acompañamiento a una persona que viva en solitario. Ese es un tema fundamental que se trabaja usualmente a través de organizaciones, de liderazgos, que eso es, creo, clave para la atención en VIH. Lo segundo es que estas instancias creo que son fundamentales para llevar mensajes, capacitación y educación, y sobre todo hablo de educación al resto de la población, porque sigue habiendo un enorme estigma hacia las personas con VIH, y en la medida en que no eduquemos adecuadamente a nuestras poblaciones sobre qué es el VIH y una serie de mitos que realmente están ahí en ese nivel que no son verdad, esa forma o esa necesidad de desmitificar esas ideas es también una labor esencial que se tiene que seguir realizando. Y lo otro también es que sirve también como una forma de vigilancia y control de lo que hacen las autoridades públicas. En la medida en que sociedad civil no tenga un rol fuerte,
no hay forma de controlar muchas veces y de ejercer presión a las instituciones, al Estado, para que den una respuesta adecuada de recursos humanos, de recursos financieros, y además hay una atención adecuada y una garantía de acceso a la salud de las personas. Yo creo que esos tres niveles son fundamentales, y es la forma en la cual yo creo que se hace un adecuado aporte por parte de liderazgos y de comunidades a la promoción y garantía de los derechos humanos de estas personas que viven VIH. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Luis, por hacer posible esta conversación en torno de derechos humanos y el impacto, el papel que tienen los derechos humanos en la respuesta al VIH-Sida. Gracias, cuídate mucho y nos vemos pronto en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por el tiempo. Ahora, en línea con lo que hemos estado conversando en torno de la respuesta al VIH, es fundamental que la ciudadanía y en especial las poblaciones clave y personas más vulnerables al VIH sean conscientes de sus derechos. Por eso, hoy conoceremos sobre lo que es el enfoque basado en derechos humanos. Enfoque basado en los derechos humanos. Marco conceptual para la respuesta al VIH que se basa en las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos, tanto en la manera de proceder como en los resultados. Cuando se aplica un enfoque basado en los derechos humanos, se trata de hacer frente a prácticas discriminatorias y a la distribución injusta del poder que obstaculizan el progreso en la respuesta al SIDA. Para ello, se refuerzan las capacidades de las personas para ejercer y reivindicar sus derechos, así como las de los responsables de hacer que se respeten dichos derechos para que cumplan con sus obligaciones. Y ahora queremos compartirles algunos testimonios de liderazgos de la región, quienes por sus acciones son clave para la respuesta al VIH. Somos ativistas em direitos humanos, questões raciais e sociais, principalmente em defesa de pessoas vulneráveis aqui no Brasil, mais especificamente no estado do Rio de Janeiro. Trabalhamos no sentido de promover ferramentas que possam auxiliar as pessoas em vulnerabilidade, principalmente pessoas de favelas e periferias, a desenvolver e fortalecer suas autoestimas e trabalhar o seu protagonismo social para assim que elas possam se apropriar dos seus próprios futuros, dos seus próprios destinos. Para isso, a gente tem um desafio enorme de vencer as barreiras de igualdade desse país que tem dimensões continentais. E também é importante fazer com que as próprias pessoas se sintam não só vulneráveis, mas também protagonistas dessas respostas. Somos chaves porque acreditamos e trabalhamos nesse sentido de desenvolver metodologias e ferramentas para poder facilitar o diálogo das técnicas, das informações corretas para essas populações, que muitas das vezes são alijadas do conhecimento por conta das precariedades que a Ingrid colocou, que ocorrem muito aqui no Brasil. E a gente acredita que cada um e cada uma de nós é capaz de pensar metodologias para dialogar com populações vulneráveis que estão mais próximas da gente. Sejam elas pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, e todas as pessoas com deficiências e todos os outros grupos que estão vulnerabilizados pela epidemia. Muitas vezes nós, nas nossas bolhas, acreditamos que a saída é por um caminho e as pessoas que estão nos territórios vivendo os desafios mais complexos, elas têm as respostas e elas têm as saídas que nós precisamos. Então, o protagonismo e a autonomia das pessoas, favelas e periferias, jovens, mulheres, principalmente mulheres negras, são parte da resposta que nós queremos. São chaves e essas pessoas são a chave para a resposta que a gente precisa. Hoy hemos resaltado la importancia de contar con un enfoque en derechos humanos en cada una de las acciones propuestas por la estrategia de respuesta al VIH. Poner fin a la pandemia no sería posible si antes no erradicamos el estigma y la discriminación que siguen siendo causas de vulneración permanente a los derechos humanos de las poblaciones clave. Y antes de cerrar este capítulo, estas son algunas de las principales conclusiones de Diálogos Soy Clave de hoy. Es importante tener en cuenta que hablar de derechos humanos requiere una perspectiva interseccional para comprender las necesidades y violencias que enfrentan las poblaciones clave.
El trabajo comunitario y el fortalecimiento de las redes de apoyo son fundamentales para lograr una movilización por el fomento y la garantía de los derechos humanos. Y por fin, la penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales y retrasa los esfuerzos para poner fin al SIDA. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Diálogo Soy Clave. Chao, hasta luego.